Hola, buen día, ¿cómo están? Corregimos la actividad número 10 del teorema del coseno. El primer ejercicio hay que calcular la distancia entre los puntos Q y R. Como tenemos la distancia de Q a P, la distancia de P a R y el ángulo que forman esos dos lados, directamente aplicando la fórmula del teorema del coseno, empezamos planteando el lado QR, o sea, el lado opuesto al ángulo P, que es conocido, es la incógnita que tenemos que averiguar. Entonces planteamos la ecuación. El lado QR al cuadrado es igual al lado QP al cuadrado más PR al cuadrado menos el doble del producto de ellos, de QP por PR, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, que es el ángulo P. Entonces, por el coseno del ángulo P. Del segundo miembro de la igualdad tenemos todos los datos, reemplazamos. El lado QR al cuadrado es igual a 38 metros al cuadrado, más 25 metros al cuadrado, menos 2 por 38 metros por 25 metros por el coseno de 55 grados. Esa cuenta, todo el segundo miembro de la igualdad, lo podemos resolver directamente con la calculadora. Hacemos con la calculadora, resolvemos 38 al cuadrado más 25 al cuadrado menos 2 por 38 por 25 por coseno de 55 grados y obtenemos 979. Podemos usar 2, 3, 4 decimales, no hay problema. Coma, yo ahí escribí 4 decimales. Ahora las unidades en metros cuadrados. Miremos las unidades. En el renglón anterior, en el primer término, teníamos 38 metros al cuadrado. Ese cuadrado afecta al 38 y a los metros. O sea que estamos elevando el 38 al cuadrado, que da 1444 metros cuadrados. En el segundo término lo mismo, 25 metros al cuadrado son 625 metros cuadrados. Y lo mismo en el último término, 38 metros por 25 metros, queda todo el resultado del número en metros cuadrados. Entonces, sumamos y restamos metros cuadrados. El resultado lo tenemos en metros cuadrados. Tenemos que calcular ahora el lado QR. Está elevado al cuadrado, pasamos la raíz. La raíz de 979,20 metros cuadrados. La raíz también afecta al número y a los metros cuadrados. La raíz de 979,20 es 31,29. Y la raíz de metros cuadrados, se cancela el índice de la raíz con el exponente de los metros cuadrados y quedan metros. Y ahí calculamos la distancia de Q a R. El segundo ejercicio es, hay que hallar las amplitudes de los ángulos interiores de un triángulo cuyos lados miden 20 centímetros, 15 centímetros y 30 centímetros. Hacemos un esquema. Yo le puse los nombres A, B y C a los vértices del triángulo. Y coloqué las medidas de los lados, 20 centímetros, 15 y 30 centímetros. Es indistinto qué longitud le asignamos a cada lado. O sea, ahí en el ejemplo yo estoy al lado AB, le estoy asignando que mide 20 centímetros, pero podría haber dicho que son 15 o 30 centímetros. El problema no cambia. Bueno, primero vamos a elegir averiguar el lado C. Entonces, como no conozco ninguno de los ángulos, tengo que utilizar en primer lugar el teorema del coseno. Si
voy a averiguar el ángulo C, voy a plantear la fórmula del teorema del coseno, empezando con su lado opuesto, lado AB, que mide 20 centímetros. Entonces escribo la fórmula. 20 centímetros al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. 15 centímetros al cuadrado más 30 centímetros al cuadrado, menos el doble del producto de esos lados, menos 2 por 15 centímetros por 30 centímetros, por el coseno del ángulo que forman, por el coseno del ángulo C, que es el que estoy queriendo averiguar. Ahora tengo que resolver esa ecuación. Fíjense que el cuadrado en los 20 centímetros, en los 15 y en los 30 afecta al número y a las unidades, a los centímetros. Entonces, resuelvo 20 centímetros al cuadrado, da 400 centímetros al cuadrado. 15 centímetros al cuadrado lo paso para el otro término restando. 30 centímetros al cuadrado lo paso para el otro término restando. Y resuelvo menos 2 por 15 centímetros por 30 centímetros. Vuelvo a escribir ese mismo renglón, el último paso. Resuelvo la resta del miembro de la izquierda. Puedo restarlo porque los tres términos están en centímetros cuadrados. Queda menos 725 centímetros cuadrados. Y tengo que despejar el coseno de C, que está multiplicando a menos 900 centímetros cuadrados. Paso menos 900 centímetros cuadrados dividiendo. Simplifico los centímetros cuadrados. Simplifico los menos 725 dividido menos 900 queda positivo. Dejé escrito 3 decimales nada más. El coseno de C es 0,805. Con la calculadora hago el arco coseno de ese valor. Llego a la amplitud del ángulo C. Acuérdense que con la calculadora es shift coseno. Escribo el número. Y después shift grados, o depende del modelo, grados solo. El modelo de la calculadora. Y llego a que el ángulo C tiene una amplitud de 36 grados, 20 minutos, 9 segundos. Como segundo paso, yo elegí calcular el ángulo A. El ángulo A yo llamé al que es el opuesto del lado BC, que mide 15 centímetros. Como recién el ángulo C era el opuesto del que mide 20 centímetros. O sea, hay que ver que cada lado y su ángulo opuesto tengan las amplitudes correctas. Cambiado el nombre o cambiado cuál es cada lado es indistinto. Bueno, si voy a averiguar el ángulo A con el teorema del coseno, voy a empezar nombrando en la fórmula su lado opuesto, que es el lado de 15 centímetros. Entonces, 15 centímetros al cuadrado es igual a 20 centímetros al cuadrado más 30 centímetros al cuadrado, menos el doble del producto de ellos dos, de 20 centímetros por 30 centímetros, por el coseno del ángulo que quiero averiguar, que es el ángulo A. Resuelvo de la misma forma que en la ecuación anterior. 15 centímetros al cuadrado da 225 centímetros cuadrados. Paso restando 20 centímetros al cuadrado, que es 400 centímetros cuadrados. Paso restando 30 centímetros al cuadrado, que es menos 900 centímetros cuadrados. Y resuelvo la multiplicación del segundo miembro de la igualdad. Menos 2 por 20 centímetros por 30 centímetros, no me tengo que olvidar del menos, quedan 1200 centímetros cuadrados por el coseno de A igual. Resuelvo esa resta, puedo restar los tres términos, son semejantes, están en centímetros cuadrados. Menos 1200 centímetros cuadrados pasa dividiendo.
los dos números, numerador y denominador, son negativos, queda positivo. Cancelo los centímetros cuadrados y hago la división. Llego al valor del coseno del ángulo A. Y con la calculadora obtengo que el ángulo A tiene una amplitud de 26 grados, 23 minutos, 4 segundos. Acá resolví, averigüé el ángulo A con el teorema del coseno. Pero como ya antes había averiguado uno de los ángulos, puedo utilizar el teorema del seno también. Entonces, si voy a averiguar el ángulo A, tengo que utilizar su lado opuesto, que es el lado BC, que mide 15 centímetros. Y como conozco el ángulo C de 36 grados, 20 minutos, 9 segundos, tengo que utilizar su lado opuesto, que es AB, de 20 centímetros. Entonces puedo resolverlo teniendo ya uno de los ángulos con el teorema del seno. 20 centímetros sobre el seno del ángulo C es igual a 15 centímetros sobre el seno del ángulo A. Recuerden que es siempre un lado sobre el seno de su ángulo opuesto. Y ahí resuelvo la ecuación. El seno, los dos denominadores, seno de A y seno de 36 grados, 20 minutos, 9 segundos, están dividiendo, cada uno lo paso para el otro miembro multiplicando. Vuelvo a escribir la última operación. Tengo que despejar el seno del ángulo A, que está multiplicando los 20 centímetros. Los 20 centímetros pasan dividiendo. Cancelo los centímetros del numerador y del denominador. Resuelvo esa operación. Y con la calculadora averiguo el ángulo A. Por supuesto que tiene que dar la misma amplitud que cuando lo hicimos con el teorema del coseno. Como siguiente paso, vamos a averiguar el ángulo B. Podría utilizar también el teorema del seno, lo voy a resolver con el del coseno. Si voy a averiguar el ángulo B, tengo que empezar la fórmula escribiendo su lado opuesto, el lado AC, que mide 30 centímetros. Entonces, 30 centímetros al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. 20 centímetros al cuadrado más 15 centímetros al cuadrado, menos el doble del producto de esos dos lados, menos 2 por 20 centímetros por 15 centímetros, por el coseno del ángulo que quiero averiguar, el ángulo B. Resuelvo la ecuación de la misma forma. 30 centímetros al cuadrado son 900 centímetros cuadrados, menos 20 centímetros al cuadrado son 400 centímetros al cuadrado, menos 15 centímetros al cuadrado, que es 225 centímetros cuadrados, es igual a menos 2 por 20 centímetros por 15 centímetros, que son menos 600 centímetros cuadrados por el coseno de B. Resuelvo la resta del primer miembro. Menos 600 centímetros cuadrados pasa dividiendo. Acá el coseno del ángulo B queda negativo. El numerador es positivo, 275, ya cancelé los centímetros cuadrados, y el denominador es negativo, menos 600. Utilizando la calculadora llego a que el ángulo B mide 117 grados, 16 minutos, 47 segundos. Para comprobar que los ángulos son correctos, sumo las amplitudes de los tres ángulos interiores que encontramos, A, B y C, y llego a que suman 180 grados. Una vez que calculé los ángulos interiores, el enunciado
pide calcular el perímetro y el área del triángulo. El perímetro es la suma de las longitudes de sus tres lados. El lado AB más el lado BC más el lado AC. Ya tenía los tres datos en el enunciado. 20 centímetros más 15 centímetros más 30 centímetros. Obtenemos el perímetro de 65 centímetros. Después nos pide calcular el área del triángulo. Recordemos que para calcular el área del triángulo tenemos que multiplicar la base por la altura y el resultado dividirlo por 2. Necesito entonces calcular primero la altura del triángulo. Si en ese triángulo tomo como base el lado AC, necesito calcular la altura H que está señalada en verde. Entonces, como el triángulo ABD es un triángulo rectángulo, yo conozco el ángulo A, 26 grados, 23 minutos, 13 segundos. Conozco de ese triángulo rectángulo su hipotenusa, tiene un ángulo recto en D. Conozco su hipotenusa, 20 centímetros, y tengo que calcular H, que es el cateto opuesto al ángulo A que conozco. Entonces puedo usar las razones trigonométricas, seno, coseno o tangente según cuál corresponda. Quiero averiguar para el ángulo A que voy a utilizar, tengo que calcular H, que es su cateto opuesto, y conozco el lado AB, 20 centímetros, que es la hipotenusa. Entonces voy a utilizar la fórmula del seno de ese ángulo. El seno del ángulo A es el cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que mide 20 centímetros. Despejo H de la ecuación y tengo la medida de la altura del triángulo. Ahora utilizo la fórmula y resuelvo. La base, tomo el lado AC, que mide 30 centímetros, por la altura H, que calculamos recién, dividido 2. 30 centímetros por 8, puedo tomar ahí, yo escribí 4 decimales, 2 treces también. Tengamos en cuenta las unidades, centímetros por centímetros, queda en centímetros cuadrados. Y ahí obtengo el área del triángulo, 133, si redondeo en 2 decimales, 32 centímetros cuadrados, que es el área del triángulo que tenía que calcular. Muy bien, acá terminó el segundo ejercicio. Hasta luego.